tiene en su casa artistas y más. La Pelu de Iván, que está en Malasaña, barrio loco de gente sin par. La Pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te... Hola amigos, estamos una semana más en No Te Cortes. Esta semana viene Raka a secas. Raka es un compositor que ha hecho música de muchos grupos famosos de la época de los 80, de la movida madrileña. Ha estado en el Rocola con muchos grupos. Bueno, nos lo va a contar en un minutito. No se muevan, que ya volvemos. Beber birras y también hablar. En la Pelu de Iván, donde el rock tiene su casa, artistas y más. En la Pelu de Iván, que está en Malasaña, barrio loco de gente sin par. En la Pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te cortes, no te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. No te cortes, no te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. Hombre, Iván, Toma, Raka, ven para acá. ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Joder, macho. Aquí, Qué a hacer, guay, a hacer joder, un cómo te has poquito. crecido el pelazo. Sí, Qué tío. pues fíjate, la última vez que me pasaste la maquinilla. Al cero. Lo que nos faltaba. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de que me cuentes tus Bien. aventuras, tus cosillas. Mira, estaba Sí. leyendo un libro de Ramón del Pomar, que es amigo Ajá, tuyo, sí. de la época del Rocola. Ajá. Estuvo contándome muchas cosas y yo sé que tú estabas ahí también con Sí. él. Vaya época, Sí, ¿no? es que no parábamos. Pero Era todo, era Rocola, era rock and roll. Era rock and roll, Rock and roll. pero había un motor ahí en todo Madrid que terminaba en Rocola. Ahí, ¿no? Pero había un motor de 20 sitios de gente haciendo 20 cosas Claro. que luego es Como tú. lo que resultó. Sí, Porque eres un como yo. artista disciplinar de Sí, muchas cosas. multidisciplinar, se Claro, podría decir. Porque sí, polifacético, porque me meto un poco en todo. Y polifacético, ¿no? Sí. Y por pero- ejemplo, eres un artista de arte plástica, guitarrista, que has tocado con gente muy famosa como Morris. Sí, Morris. Joder, chaval, el Morris sábado, en aquella señores, época. el sábado de la noche ya cobré. Sí, sí. Y luego Ramoncín, torero Sí. con Mani de los toreros muertos. Sí, con toreros incluso al principio, lo que era al principio, con Millonarios, con Ese grupo con lo- Luz Casal hice Toma ya. alguna sustitución a Javier Monforte, Ostras, que era el guitarrista que tenía ella en la época. qué bueno. Y, Sí. y, por ejemplo, estuviste con estos grupos, que no son estos, son los mejores, y montaste con los Millonarios para salir un poco de Sí, ahí. Los Millonarios fue un poco la conjunción de eso, de varios músicos, Germán Vilella, que él venía de Aute, y Ostras. luego siguió con los Rodríguez. Ostras. Luego estaba el saxofonista que estaba con Tantan Tantan Go Go. y Azúcar Moreno también le hacía O cosas. sea, que al final Éramos pero erais músicos casi de sesión que os contrataban Sí, para músicos la que banda. veníamos de cosas y que en aquella época en realidad todos colaborábamos, hacíamos, de repente estabas en un local ensayando y venían de al lado, oye, tengo 3 bolos del PC para no sé qué, ¿quién se apunta? Ostras. Ah, pues venga yo. Tal, Ostras. y así pues tocabas con unos, con otros, con Antonio Muriel, con Elkin y Nelson. Pues me vas a con- contar, a mí me interesan mucho los principios tuyos, vamos a ir, porque te voy a regalar un poco las puntitas, ¿no? Venga, Vale, la chupita me esta la la das. dejamos. Vente para acá. La coloco aquí. Y entonces,
Has dicho las fiestas del PC, ahí. Sí, bueno, del PC Lo digo y porque de yo cuando era cualquier muy cosa. pequeño iba mucho a la fiesta del PC y por mis tíos que vivían ahí al lado en el Paseo de Extremadura y yo he recordado conciertos de Ramoncín muy potentes con unas bandas de la hostia. Tú Sí, estabas no. en Arañando la Ciudad, que En sería el Arañando la 86. Ciudad, 86, por ahí, sí. Y Más en o la menos. fiesta del Es PC que yo era- soy muy malo para sí, las bueno, fechas, cuando nos pero sí, hacemos por ahí. más mayores, peor. Pero por ahí va. Por ejemplo, en la fiesta del PC, ¿te suena que hayas llegado ahí? ¿Era antes del 86 Yo es que en o el después? PC, fíjate, Pero porque estaba... Ramoncín siempre tocaba ahí. Sí, yo es que en las fiestas del PC estuve con Pulgarcito. Ah, ¿Tú te claro. acuerdas Sí, de sí, Pulgarcito? sí. Ostras. Que cuando Me estaba acuerdo el hasta tema del macarra de ceñido, Sí. pantalón. Creo que la cogió Sabina. Sí, bueno, pero que en realidad era de Sabina. Lo que pasa es que Pulgarcito, pues bueno, ahí tenía... Si es que estábamos todos conectados en realidad, ¿no? Colaborabais Y- entre todos, salíais claro. juntos. Y cuando a alguien le fallaba a alguien le sustituía y eso fue un poco así en general, ¿no? Entonces, claro, eso te hacía que tocaras con un montón de gente diferente y que tocaras varios palos, ¿no? Porque de repente sustituías tanto a un blusero como a un rockero, como a uno que hacía un poquito salsa, como un poco... Al final tenías que estar a todas, era la manera de Claro. moverse. Ahora también Y- hay jóvenes, tenían la Claro, fuerza y energía para estar ahí. de expresarse, ¿no? En realidad todos necesitábamos expresar muchas cosas. Sí, pero por claro, eso, se muere Franco y en esa época tampoco hay tantos guitarristas de rock. Empezáis vosotros claro, ahí. empezábamos nosotros que éramos los Los que cha- los con chavales 14 años escuchábamos a Pink Floyd Claro, y a los King Beatles, los Crimson, a los Beatles, los Rolling. Y entonces ahí empezamos un poco todos a tirar, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que, bueno, pues estábamos empezando, aprendiendo y lo único que teníamos es ganas, ganas y ganas. Pero Bueno, con las pues, ganas se lo- hacían muchas Lo cosas. más importante es tener ganas, porque si no tienes ganas... Voy Claro. a poner la capita y ahora me vas contando. Y, por ejemplo, ¿cómo es que eres guitarrista, pero tocas en Arañando la Ciudad, estás con el bajo? ¿Es porque Sí. todos los músicos No, tocáis porque- todos los palos? No, bueno, no todos los músicos. Lo que pasa, a mí siempre me ha gustado mucho el bajo. Incluso me gusta componer desde el bajo, porque es otra manera de entenderlo. ¿sabes? De entender Porque a lo mejor la- compones con el bajo y luego con la guitarra pues hacer más rápido. Claro, no, con la guitarra luego le puedes hacer los arreglos, pero es que hay temas que los compones directamente desde lo que es la base rítmica y la armonía. Entonces ahí es muy importante cómo se está desarrollando el bajo, ¿no? Y qué es lo que quiere decir. Luego ya metes arreglos encima. Hay otras cosas que es al revés, que compones desde la guitarra o desde el piano y luego el bajo entra claro, reforzando la armonía y los ritmos y tal y cual. Por ejemplo, ¿cuál es el truco para hacer una canción? Por ejemplo, hay mucha gente primero hace la música y luego se mete en la letra. A mí la verdad es que me es indiferente. Claro, porque tú no hay cantas, veces... pero, pero no. Y ahora que sí canto, no, me es indiferente porque de repente se me ocurre, hay temas que tengo que me ha pasado, que se me ocurre una idea, cojo un papel, me pongo a escribir y luego y luego le pongo la música. Y otros que tengo la música hecha y que luego me planteo qué letra le pongo. Vale, o sea, que en el fondo vale cualquier Sí, manera. vale, sí, además de una manera o de otra, te inspira de una manera o te inspira de otra también. Qué bueno, tío. ¿Sabes? Hay melodías que te inspiran algo o hay una frase que estás utilizando que te está inspirando un arreglo según Entonces, termina la frase. Entonces, por ejemplo, tú has hecho la música de muchas canciones. Sí. Y, por ejemplo, alguna así conocida, famosa. Bueno, es que hay, mira, dentro de la época que yo estaba con Ramoncín, Sí. por ejemplo, toda la época del Arañando la Ciudad Sí. y tal, Fernando Murias y yo, que era un guitarrista que vivía en mi barrio, que tocábamos juntos desde
muy pequeñitos Wow. por el barrio, pero tocábamos eso en el bar de turno, con dos guitarritas españolas, y teníamos nuestro publiquillo, Qué pero guay, todo de claro. jovencitos, de 14 y 15 años. Wow, qué joven. Y luego, pues, Fernando al final se puso a tocar con Ramoncín, Wow. y un día, pues, le dijo, vente a escuchar a Raka, que estaba yo en un colegio mayor tocando, aquella época de los colegios mayores. Qué bueno. Y estábamos tocando Fernando y yo, vino Ramón, Ándale, y ahí me dijo, venga, pues sí, tal, vente qué guay. a tocar. Y ahí, pues, ya me lié. Entonces, sí, me aprendí lo que era el repertorio antiguo, Sí. tal y cual, y entonces Ramoncín se iba a hacer un viaje a Londres y teníamos que preparar lo que iba a ser el Arañando la Ciudad. Por ejemplo, la música Y- del disco Arañando claro. la Ciudad, que creo que es uno de los más... Sí, Son bueno, potentes. cada uno tiene su Vale, vale. esto, pero Siga- vamos, sí. Sigue, lo de la música. Y entonces, justo ensayábamos ahí en Faico, Ujú. que era en Embajadores, eran locales de ensayo de estos, donde estaban Barning, Locomía, bueno, un montón de gente pasó Más, por esos bien, bien. locales. Ramoncín. Y luego Ramoncín, que Wow. estaba yo con él entonces ahí. Y entonces en el local de enfrente, donde estaba Mani Moure, era un Claro. grupo que se llama Electroshock. Sí. Y ahí conectamos él y yo, y al margen de lo que estábamos haciendo en ese momento. Y entonces nos pusimos a hacer en un localillo que cogió por Tetuán, por Sí. ahí muy chiquitito, muy cutre, muy Sí. tal. Ahí empezamos a hacer nosotros dos jam session y empezó a venir gente y tal. Y desde ahí ya proyectamos al centro de Madrid. Cogimos el Nevada, Wow. después el Nevada, el Casi Casi, Hostia. y después el Laboratorio, el Más o Menos, que el Más o Menos era para comer más bien, y luego el Ya Está. Sí, Porque pero... todo empezó por Casi Casi, que era como casi, ¿no? Como luego Más o Menos, Sí. y luego Ya Está. Aquí hemos Hostia, pillado. qué fuerte. Mira que yo iba... Ese fue el desarrollo Ya de- estaba muy joven con Manny y no sabía yo eso, que era... Ya está. Ah, Sí, Ya Está, como ya lo hemos qué conseguido, ¿no? fuerte, coño. Estábamos Ya está. buscando locales Qué que, bueno el nombre. que pudiéramos hacer buena jam, buena música y joder. tal. Y como todos eran así con Sí. problemas Sí. y dificilillos, pues cuando dimos con el Ya Está, dijimos Ya Está. Qué bueno, colega. Oye, pero te has saltado lo de la música de las canciones, porque me interesa que, por ejemplo, has colaborado para hacer la música de canciones muy potentes como la de Lichoso Alcohol, ¿no? Sí, sí, claro, en esa época que es cuando estábamos Fernando y yo, que Ramoncín estaba afuera, nosotros estábamos haciendo ahí todo lo que era la música del Arañando la Ciudad, el Presidiario, Meila Lumi y todo eso. Wow. Y luego al llegar Ramoncín, pues ya se trabajó, él metió sus letras, tal y cual. Qué bueno. Y de ahí viene un poco. Y ahí eso Pasa que- te pasó lo mismo con Manny, que hacíais música. Y luego, Claro, por ejemplo... Mani y yo teníamos en el Nevada este que te digo, Sí. nosotros tocábamos, hacíamos jam session y luego a última hora siempre actuaban unos cómicos. Sí, pero que Pablo podían Carboni ser, y Pedro Reyes claro, acababan la función. Pedro y Pablo, o Las Virtudes otro Ah, día, vale. o ahí había... O Fermín el Cansado, a lo mejor. Claro, sí, que pues, me sí, encantaban, sí. hubo un montón de gente que pasaba allí. Claro. Y claro, Mani y yo éramos los encargados de llevar el local, con lo cual empezábamos él y yo la actuación, luego se hacía lo cómico y después abríamos una jam session. Vale. Y en la jam session pues ya empezó Pablo Carbonell a subirse y a aportar cosas y tal y cual. Y ponía las letras. Y claro, y de ahí pues muchos temas que ya existían entre Mani y yo, pues como era el Yo no me llamo Javier o tal, que era en ese momento, yo lo hacía más funky y yo lo hacía tal, luego fue, claro, luego los temas van cambiando con el tiempo Claro. y se van incorporando músicos y van derivando un Sí, poco, por pero ejemplo, bueno. por ejemplo, en los 70 no hay punteos, pero vosotros en los 80 ya metís punteos, luego en los 90 ya se Sí, mete no, otro. y luego en los mismos arreglos, de repente, pues un día, que además luego los temas van evolucionando mucho según los tocas. Claro. Y cuando has hecho
30 conciertos con los mismos temas, te cansas un poco ya Y de algunos improvisas de a ellos veces. y les das otro toque. Qué O guay. dices, hoy lo vamos a hacer reggae. Sí, Y lo hace reggae. qué guay. Hoy tal, pero un poco esa es la historia, que al final todo evoluciona. Pero lo que Sí, sí pero es la verdad es que la hay... agüita amarilla sigue sonando igual que en la primera versión. Sí, básicamente sí, porque en realidad los temas son una esencia. Luego tú les puedes dar un ritmo, les puedes cambiar un tal, pero precisamente por eso, cuando Mani y yo tocábamos esos temas que estaban así musicalmente hechos, luego un poco cambio tienen porque la base es la base y amigo. esa es la que funciona. Claro. Y es la que luego, pues con arreglos, con tal, con letras diferentes, con tal, las conviertes en una cosa u en otra, ¿no? De hecho, a Mani le gusta mucho hacer eso, coger a lo mejor una canción de Doors y darle un punto, meterle una letra diferente y tal, que al final no sabes ni que era la canción de Doors, pero que suena y que Wow, tal y cual. tío. Mani es más, va más por ahí, yo soy más de empezar del principio, ¿no? De leitmotiv, ¿no? De Qué que se me bueno. ocurre una cosa y la desarrollo. Dale un traguito. Qué guapo. A ver, alguna cosita para luego cambiar ahí un poco. No sé, por ejemplo, ¿qué músicos te han llenado a ti? Es que hay tantos. Sí, o qué músicos. Yo a mí es muy importante, o ha sido muy importante para mí siempre el rock sinfónico. Anda, Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Caravan, Supertramp, tal. Todo lo que eran, Ah, sí. no era una cancioncita de 3 minutos, eran operetas de alguna manera, Toma ya. óperas rock. Claro. Tú cogías un disco de Jethro Tull y empezaba Hostia. tan, tan, tarararán, y al final en la cara B terminaba con tan, tan, tarararán. O sea, era un desarrollo, era como meterte en una peliculilla, ¿no? Sí, musical. sí, impresionante. Y a mí eso siempre me gustó mucho, ¿no? Lo A de- ver, ¿qué te gustaba? ¿Te veo muy hippie o la Creedence o Pink Floyd? Está jodido, ¿no? Es que no puedo comparar una Ya, cosa ya. así. Pero la Pink Creedence te Floyd, mola. la Creedence, claro, Ya, maravilloso. que me encantan. Claro, la Desde Creedence. pequeño, de pequeño. No, y todo, pero al mismo nivel me gusta Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, que son ya más jazz, más tal, pero disfruto tanto como con lo que disfrutaba con el rock. Y, por ejemplo, tengo en muy alta estima a los Beatles, me parecen gente, no tanto a los Rolling, los Rolling me parecen, sí, como fenómeno, Bueno, como tal, pero o sea, han vendido lo mismo durante 40 años. Los Beatles tenían mucho más material. Ellos hacían los mismos rock, no eran tampoco los mejores músicos, era como le pasaba a Ringo Starr en los Beatles. Sí. No era el mejor batería, pero era el único que podía estar en los Beatles. Eso pasa muchas veces en las bandas. No se trata de que sea virtuoso, se trata de que es el que le da toda la empatía y la pátina a lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, a mí lo que pasa, yo tenía mucho interés por eso. Siempre me gustó el jazz, pero nunca me quise meter en el purismo del jazz, porque tampoco yo creo que la música, para mi forma de verlo, no quiero entrar tal, pero yo creo que es más, muchas veces es una expresión más que un virtuosismo. A mí no me interesa de la música ser el mejor guitarrista, me interesa decirte cosas. Sí, que haya feeling. Y luego llega un momento que tienes cierto nivel como para poder decir cosas, pero no me preocupa más. Lo que quiero es decirlas, no que digan qué bueno eres. Sí, no, eso a ver, lo suyo como todo, llegar a la perfección de decir, bueno, pues soy muy rápido y digo cosas, pero claro, normalmente no es tan fácil las dos cosas. Claro, y aparte que son cosas que van por separado. El que ser rápido es una cuestión de, creo yo, de oficio. O sea,
de horas y horas y horas y horas. Sí, sí. Eso es lo que te convierte en El- más o menos rápido. Claro. Pero no vas a suplir Pero la tener- rapidez con el ingenio ni con la creatividad. Claro. Entonces yo le doy mucha importancia a lo creativo. Y luego si va acompañado de un virtuosismo, Toma, mucho mejor. Claro. Pero prefiero creatividad que virtuosismo. Bueno, y lo que digo yo, el feeling, que tenga sentimiento, que diga algo, Claro. joder, qué guay. Y entonces, por ejemplo, bueno, para hablar de todo un poco, porque tú también hacías cosillas en el cine. Sí, ¿Y sí, eso? sí, Porque porque tu hermano también era de cine. mi hermano es director artístico, Ah. además bastante, vamos, él hizo Kika de Almodóvar, Joder. hizo La Ley del Deseo, Hostias. ha estado nominado para los Goya 2 veces, Tu hermano, Javier Fernández. ¿cuándo me lo traes? Hombre, se lo Joder. diré si Hostia, quiere qué venir. caña. Javier Claro. Fernández. Sí, ha hecho muchas Cuenta. películas y además ¿De tu muy familia? interesantes. Hostias. Sí, y ahora pues está ya que la edad pesa y se ha hecho un negocio de atreso de cine. Ah, sí, como Porque, claro, lleva toda la vida como tramoyista se director llama. artístico. ¿Se llama tramoyista o No, decorador? no, decorador? Sí, bueno, él es director artístico, Ah. que se encarga, pues tiene que hacer muchas cosas, desde vestuario, maquillaje, todas esas Hostia. cosas. Aunque luego tenga el equipo, pero dependen de su... Oye, ¿y la moto de Kika la consiguió tu hermano? A ver si hace una peli y le dejo la BMW yo. No, pero es que ese tema va más en producción. Ah, vale. ¿sabes? Joder, qué lío. Producción. Mi hermano puede decir, mira, ahí me interesaba una BMW de estas antiguas, tal y cual, y el de producción luego viene y te dice, ahí esta, ¿cuál te interesa? Ah, pues esta. Ah, qué ¿Sabes? guapo. Es un poco así, ¿no? Cómo Como mola. él puede dar una pauta y luego hay un montón de gente que busca también, ¿no? De lo que hay. Pero vamos, él lo que decide es cuál va a ser los exteriores, los interiores, tal y cual. Y luego, pues, el fotógrafo tal es el que le saca partido al director de fotografía, que en un momento dado dice, ese jarrón ahí me estorba. Wow. Bueno, pues hay que quitarle. O esa silla ahí no puede ser porque hay un contraplano. Eso ya son cosas técnicas, ¿no? Wow. Como pasa con la música. Luego hay cosas técnicas que te impiden hacer una cosa Qué bueno. u otra. Oye, otro día me contabas algo de Peter Pan. ¿Eso que era una sala o alguna...? No, Peter Pan, que era un grupo Eso. que también estuvimos, Manny, Ostras. el de los toreros y yo. Oye, el Manny está en Juntos. todos lados. Lo Sí, tenemos que Manny, traer. en esa época estábamos todos en todos lados. Y Manny pues era uno de ellos. Guau, qué magia. Y ahí esto era Marisa Tejada. Sí, pero hay que decir que el Manny es de que... Y tú lo que cogisteis en la sala ya está. Sí. Que fue mítica y famosa, vale, Sí, para que la gente y lo la sepa. anterior, la Nevada, Sí, y el Casi Casi, Sí. y el San Mateo 6 que le dimos un subidón. Sí, en esa época nosotros arrastrábamos gente. Claro, y por eso Y podías entonces hacer como íbamos de sesiones. un sitio a otro y venían detrás. Hasta que encontraste el sitio y dijiste, ya está. Ya está. Así es, así es. ¿Cómo mola? Eso fue Mola. eso es la historia. Venga, dale. Y nada, y en el Ya está, también nos proponíamos que no se quedara todo en hacer jam session y tal y cual. O sea, que empezamos a dar el pábulo a todas las performance. Ahí, mira, hace poco, el otro día me enteré que ha muerto Eva Libertine, que ella nos acompañaba en muchas actuaciones, tanto a ¿Era una actriz? toreros. Hacía cosas de actriz, pero hacía performance, era una tía muy, muy especial Wow. y muy atrevida, ¿no? Rompía muchos moldes. Wow. Me acuerdo las primeras actuaciones con Millonarios, cuando tocábamos en un sitio, ella venía, se quitaba la ropa, se subía al escenario en pelotas, nos iba poniendo a todos como motos y tal. Y era una época en que todo eso se hacía y era cojonudo y normal y tal. Hoy en día no sé si podría hacerse eso. ¿Sabes? Hoy en día... Bueno, cualquier cosa ahora, pues ya sabes que... En aquella época, ¡buah! Esto era la hostia, ¿no? Menos mal que ya lo hicimos en su momento y ahora como no se puede, pues hemos tenido suerte que nosotros, sí, los que vienen ahora, pues que hagan otras cosas.
Yo me tendrán acuerdo que inventar otras cosas. en una ocasión, Espera, sí, dile. en los gabinetes Ostras. Caligari, que tenían un local que se llamaba El Salero, que estaba ahí detrás de los cines Luna. Ah, Entonces muchas veces intercambiábamos local, nos íbamos nosotros a tocar al Salero y ellos tocaban en el Yasta claro. o en el Nevada o tal, en aquella época. Y hicimos una performance con un pintor alemán que se llamaba Hans, que fue muy divertido. Le dijimos, Hans, quédate sin comer hasta mañana que tenemos la actuación. Y entonces la actuación era que esto era como una bóveda, el Salero, como una... ostras. Y entonces al final del estaba el escenario, lo habíamos cubierto con plásticos el escenario y con luces solo se veía la silueta de los músicos. Y estábamos ahí tocando y tal, y de repente aparece Hans, se pone delante del público, que estaba todo lleno de gente, y con una bata blanca así, se sienta y le damos un bocadillo así de grande. Llevaba desde el día anterior sin comer. Y le dijimos, tú come Como pueda, a gusto. a lo bestia. Y el tío disfrutando ahí del bocata y todo el mundo mirando. ¿Pero me estabais grabando algo? Sí, nosotros estábamos detrás tocando. Y él, pero nosotros solo se veía las siluetas, porque había un plástico entre él y nosotros. Y él, con toda su calma, se comió su bocadillo, todo el mundo fue mirando. Y la música detrás ahí. Y la música detrás. Wow. Y ya de repente se termina el bocadillo, hace así con el papel de plata, coge un maletín, empieza a sacar sprays, empieza a pintar ahí en los plásticos. Y como era una bóveda así, el Salero, de repente pintó como un tren, como un metro que venía a toda velocidad hacia la gente, ¿no? Hostia. Y en un momento ahí con los sprays tal, y luego ya cuando terminó y quedó todo pintado, recortó las siluetas de cada uno de nosotros que estábamos detrás. El batería, que era entonces Felipe, el batería de Ñu. Ostras. Y no, fue muy curioso. Pero es que eso es para hacer un corto ahora, los mismos, los que estemos vivos, Sí. 40 años después de hacer lo mismo, porque ahora que hay medios para grabarlo gratis, en esa época valdría una pasta, pero grabar es lo mismo, no te Sí, claro. Yo me como el bocadillo, que cuando estoy 2 días sin comer soy un asqueroso comiendo, también puede molar. Bueno, que claro, es brutal esa anécdota, muy No, buena, era- pero para grabarlo, colega. Claro, no, Ahora. eran ese tipo de cosas que hacías antes. Yo inauguré en Mallorca una discoteca que ahí me planteé un mogollón. Me compré, ¿te acuerdas las barras de hielo esas antiguas? Que eran cuadrados así, que los traían. Sí, claro, sí. Capital. Y en Marruecos todavía se sí. utilizan. Pues me compré 5 barras de hielo, Oh, partí algunas y tal, y las puse en el escenario, así como Ostras. partidas, como un skyline. ostras. Entonces, iluminado por detrás también, ¿no? Entonces yo salí con un 4 pistas y yo iba grabando primero con una caja de ritmos y un bajo, hice un tema. Y Oye, entonces dejaba el bajo, apagaba, rebobinaba, porque era 4 pistas, y me ponía con unas piquetas y un soplete a ir haciendo ventanas y cosas del skyline. wow. Cuando terminaba lo que había grabado, volvía otra vez a la música, lo ponía tal y metía una guitarra. Y tal, y al final me hice un tema en directo con 3 guitarras, bajo, batería, y mientras haciendo la escultura del skyline. Tía, pero hay que rescatarlo y hacerlo ahora otra vez. Oye, Sí. vamos a ir un momentito a publicidad, no se vayan, estamos con Raka, venimos en un momento. Tío, es brutal lo que me estás contando. Sí, no, eso daba mucho de sí. En la Peludiva, donde viene la vasca a beber birras y también hablar.